Hoy la Argentina oscura da un giro para contarte más historias sorprendentes, que probablemente no conocías y te dejen con la boca abierta o con los pelos de punta si tenés pelos en la cabeza o donde sea, bueno, no importa. Desde el día en que inventaron la monogamia, aparecieron las relaciones de amantes. Y en el capítulo de hoy vamos a contar una historia muy interesante al respecto, que repetimos, porque es cierto, muy pocos conocen y se pasó de boca en boca por generaciones, hasta el día de hoy, en el que queremos que todo el mundo la conozca. Corría el año 1825. Argentina y Brasil se disputaban el territorio en el que hoy está la República Oriental del Uruguay. Los primeros días de marzo de ese año, la escuadra marítima liderada por el capitán James Shepard partió contratada por el Imperio brasileño para ayudarlos a luchar contra nuestro país. ¿Ingleses? Creo que los conozco. Esa historia ya la vi muchas veces. Pero este Shepard no era el neurocirujano simpático al que todos extrañamos, sino que era un capitán sanguinario que en vez de salvarle la vida a la gente, se la quitaba. Pero como este soldado parece que tenía alma de pirata, aparte de su familia inglesa, tenía un amante en Perú, con quien vivía una de esas relaciones prohibidas que se pueden escuchar en tantas canciones. Su nombre era Rosa Martínez y era descendiente ni más ni menos que de la nobleza del Imperio Incaico. Y si querés conocer historias de mujeres dignas de valentía, no deje de ver el video de Martina Céspedes, que aunque no tiene nada que ver con esta historia, lo metimos acá en un acto de marketing puro. En fin, el 28 de febrero, unos días antes de partir rumbo a la batalla, ambos tuvieron su emotiva despedida en Perú, en la que ella le regaló un anillo perteneciente al emperador Atahualpa y se quedó con otro similar, para encontrarse en el cielo después de muertos y seguir juntos hasta en el más allá, poder que dicha cultura afirmaba que tenían. Y acá es donde le pedimos participación a los amigos peruanos para que nos cuenten si conocen sobre este mito o si pueden aportar algo. Dichos anillos llevaban grabada una particular frase que decía: "Cuando seamos definitivamente libres, mi alma reconocerá la tuya". Hasta ahí todo iba bien para ellos, pero unos días después, el 7 de marzo, el capitán Shepard murió en medio de la batalla. La historia cuenta que mientras agonizaba tirado en el piso, un soldado enemigo le cortó el dedo para quedarse con el anillo, práctica habitual en todas las guerras de la época. Parece ser, de acuerdo con la leyenda, que si el amante perdía el anillo o dejaba de usarlo por la razón que fuera, una maldición se apoderaba del desdichado y le impedía, al terminar sus días, traspasar las puertas del otro mundo. Y como pasa siempre cuando muere alguien que tiene una historia interesante, no faltó gente que dijo ver su espíritu errante llorando por todo Carmen de Patagones. Y aunque nadie siquiera conocía su rostro y aspecto, todos afirmaban que era él. Vaya uno a saber por qué. Nosotros, aunque contratamos a un medium, una vidente y 6 duendes, no pudimos comunicarnos con él para que nos cuente si se pudo encontrar con su amada en el más allá, si apareció su esposa y le pidió el divorcio, o se armó una relación poliamorosa. Ahí va el capitán Shepard con el anillo. Si alguien sabe algo, sea de Perú, Uruguay, Carmen de Patagones o Reino Unido, puede dejarnos un mensaje, darle like, seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, comentar y suscribirse, sí, todo eso. Si no sos tan fanático con que hagas una de esas cositas, somos felices. Como no tenemos nada más para decir, entonces mi trasero y yo le decimos adiós, señor.